Hola, decidimos analizar nuestro problema jurídico del Estado Social de Derecho bajo la óptica de un análisis sociojurídico. Este concepto que estudiamos y que, grosso modo, plantea un Estado distribuidor, prestacional, que tenía como finalidad ayudar al más necesitado o vulnerable y que se comprometía a la prestación y satisfacción de servicios y necesidades vitales del individuo. Sabemos que tuvo origen en Europa durante el siglo XX con la República de Weimar y donde se experimentaba el capitalismo monstruoso. Ahora, entremos en nuestro caso. Colombia, en la Constitución de 1991, hecha para un país utópico y sumamente garantista, decidió incluir la cláusula de Estado Social de Derecho en su artículo primero que dice: Colombia es un Estado social de derecho, una república democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran, en la prevalencia del interés general. Definitivamente hay una brecha entre la norma y la realidad. Nos hace dudar de la viabilidad del proyecto de Estado Social de Derecho y de cómo alcanzar los ideales de calidad de vida para sus asociados en temas de igualdad, justicia social y dignidad humana. La amenaza al Estado Social de Derecho es la sostenibilidad. El mantenimiento del Estado social se presenta como un objetivo difícilmente alcanzable y una misión prácticamente imposible. El costoso aparato administrativo supondría un monopolio del sector público para brindar los servicios y prestaciones asistenciales, un reto aún más grande en el status quo de un país como Colombia que, en palabras de Víctor Moreno, profesor de la Universidad de Barcelona, es un país en construcción. Nuestro problema jurídico es el siguiente: dadas las condiciones económicas actuales de Colombia, ¿el Estado Social de Derecho es fiscalmente sostenible? Y para responder a esta pregunta debemos investigar ¿cuál es la viabilidad del proyecto de Estado Social de Derecho colombiano? ¿Qué otros retos o enemigos tiene el Estado Social de Derecho en Colombia? Pues el olvido de las zonas rurales, los intereses políticos particulares, la corrupción, el narcotráfico, la falta de presencia estatal en la totalidad del territorio, que es un tema que toca también con el ejercicio de la soberanía y ha permitido el levantamiento de grupos en armas de grupos ilegales de izquierda. Todos estos lesionan la pretensión de bienestar social, dejando un país distante de alcanzar los propósitos de convivencia, trabajo, justicia, igualdad, libertad, respeto, dignidad humana y sobre todo, paz, ya que ni siquiera seguridad ofrece. Bueno, ahora debemos probar nuestro punto. Colombia es en realidad un Estado social de derecho. La conclusión a la que llegamos es que no, y es por el simple hecho de que no hay bienestar social. Según el DANE, en Colombia más de 21 millones de personas viven en la pobreza y 7,4 millones en pobreza extrema, es decir, el 42,5% de la población vive en condición de pobreza. Pero si lo analizamos mirando hacia los departamentos como La Guajira, el Chocó, esta cifra aumentaría al 64%. Muchas de estas personas no pueden acceder a alimentos, ni al agua, ni a atención médica, que en momentos digamos que son indispensables. En La Guajira, durante el 2019, hubo 1.607 casos de desnutrición grave en niños. Al menos 46 menores de 5 años murieron a causa de esto. Niños que no tuvieron ni siquiera acceso al agua potable, a pesar de esto ser un derecho constitucional. Pues si vemos el artículo 365, y es que nos dice que los servicios Públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar la prestación eficiente en todo el territorio nacional. Bueno, Estado Social de Derecho, que digamos, estos niños no lo conocieron. Cuando hablamos de sostenibilidad fiscal, no tenemos los recursos y los pocos que tenemos se llevan o son tomados a causa de la corrupción. A través de 14 auditorías oficiales en programas de alimentación escolar en La Guajira, se determinó que se perdieron alrededor de 30.000 millones de pesos a consecuencia de la corrupción y una administración, digamos, que fue fallida y deficiente en cuestión de estos recursos. Y esto es solo la punta del iceberg. Pensemos en los hogares en Chocó y la falta de infraestructura, las necesidades urgentes de conectividad, la salud y seguridad de minorías como la comunidad trans. ¿Cómo les explicamos a las trabajadoras sexuales trans que no hay recursos para ellas en un estado social, aunque sean un grupo minoritario, socialmente marginado y vulnerable? Veamos qué dice el artículo 336.
El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. El gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. Primero, la educación y el derecho a acceder a ella también es una propuesta incumplida del Estado social que, de acuerdo a la página del DANE en 2019, la distribución en niveles educativos es la siguiente: 22% en educación básica primaria, 5.8% en educación básica secundaria, 11.3% en educación técnica, 8.7% en educación universitaria y el 3.7% en posgrados. O sea, derecho a la educación hay, pero para acceder a él es algo más complicado, sobre todo para el más vulnerable. Irónico, que son ellos a quienes se dirige el Estado social. A pesar de que los ancianos ya no pueden trabajar y están en situación de vulnerabilidad, en 2017 solo 23% de los adultos mayores en Colombia se pensionaban. Y aún en 2019 podemos decir que solo 3 de cada 10 personas se pensionan en Colombia. En Colombia se estima que hay casi 7 millones de personas adultas mayores. Imaginemos que solo a 3 millones le damos un salario mínimo de 900.000 pesos. Si somos honestos, en realidad pues no alcanza ni siquiera para pagar un arriendo. Si hacemos las cuentas, tendríamos que pagar 2.700.000 millones de pesos al mes para cubrirlo. Entonces, ¿es viable? ¿Podemos pagarlo y mantener la sostenibilidad fiscal? No. Entonces sigamos adelante. Parte importante del Estado Social de Derecho es un mecanismo de protección para los derechos fundamentales que son inherentes a la persona y a la dignidad humana. Pues en Colombia nos tomamos en serio este mecanismo y es por eso que los despachos judiciales se atiborran de tutelas presentadas por salud, por discriminación y por si las moscas. En el 2019, según la Defensoría del Pueblo y la Corte Constitucional, se radicaron 620.000 tutelas. El Consejo Superior de la Judicatura en 2020 entregó un informe sobre el incumplimiento y el desacato de los fallos de las tutelas que profirieron los jueces y los tribunales. Las cifras no pueden ser peores. El año pasado, 7 de cada 10 órdenes de tutela no se cumplieron por parte de las entidades. El 60%, el 66% de los casos en que un juez concedió una tutela tuvo después que iniciar una acción de desacato. ¿Por qué? Porque el accionado no cumplió con el respectivo fallo. Por supuesto, ya podrán imaginar el costo al Estado de cada tutela. Estamos próximos a elecciones presidenciales y la noticia de la postulación del exministro de Salud Alejandro Gaviria sigue sonando por ahí. Y sus opositores recuerdan un caso particular de la joven Camila Aguavara. Camila, digamos que sufría de leucemia y luchó por mucho tiempo para que el sistema de salud colombiano le autorizara y adicional a eso le financiara una operación de trasplante de médula en un hospital estadounidense. A través de la acción de tutela pudo lograr la autorización, pero posteriormente esto sería apelado por Gaviria para evitar que Camila saliera del país por los altos costos que esto significaba. Este procedimiento costaría más de 4.000 millones de pesos y en el futuro muchas personas podrían acogerse a esta jurisprudencia para pedir el mismo tratamiento. A pesar de no poder viajar, Camila, su proceso se llevó a cabo en diciembre de 2014 en la Clínica Américas de Medellín, pero en febrero de 2015 falleció por una infección digestiva derivada de la intervención quirúrgica mientras estaba en la unidad de cuidados intensivos. Bueno, a estas alturas ya deben saber lo que insinuamos. Nuestra tesis o intento de respuesta al problema jurídico es que definitivamente no es compatible nuestro estado actual con un estado social de derecho. Y no se trata de un problema de constitucionalidad, sino de factibilidad. Tenemos un Estado sin cobertura estatal que no puede ofrecer defensa a todos los ciudadanos, que está consumido por las masacres, el crimen organizado y protestas sociales que arrodillan a nuestro gobierno. El desarme del Estado social se ve reflejado en la sostenibilidad fiscal del artículo 334 de la Constitución y en el acto legislativo quinto del 2011. Veamos. Artículo 334. El Estado de manera especial intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en particular los de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos. Siempre y cuando se adecue al marco de sostenibilidad fiscal,
Es decir, lo primordial es darle sostenibilidad financiera al sector. Y no está necesariamente mal desde el punto de vista económico, pero no podemos andar por las calles diciendo que tenemos un Estado social de derecho en Colombia cuando no se pueden aprobar proyectos de ley que desborden las capacidades económicas del Estado, aunque sean justos y socialmente favorables. Es simplemente inviable. Hay que tener en cuenta que la pobreza incide en los ingresos y el desarrollo económico de un país. Si estos grandes sectores pobres no pueden tributar, pues no hay tributos para ayudas o rescates sociales. ¿Cómo podemos prestar servicios públicos sin recursos? Simplemente no podemos. Y por esta razón continúan y continuarán en la pobreza. Un Estado social que promete lo que evidentemente no puede ni ha cumplido. A modo de conclusión, hemos demostrado los retos y obstáculos que hacen que, como primero, es difícil el acoplamiento del Estado social de derecho en Colombia, es decir, es inviable. Y segundo, su inconveniencia económica. Resaltamos que evidentemente Colombia no está cumpliendo con los lineamientos o mínimos requerimientos para ser un Estado social de derecho. Definitivamente no es un problema constitucional, sino de factibilidad al estado fiscal que tenemos, porque contamos con una constitución sumamente liberal y adicional a eso garantista, de la que se han desprendido importantes leyes y adicional programas sociales, pero que no pueden o no cuentan con los recursos necesarios para hacerse efectivos. Además de los ingresos fiscales, hay otro elemento que afecta a la inserción del Estado social de derecho, y es la corrupción y la mala administración. Requerimos un cambio social de fondo. No podemos esperar a que el próximo presidente nos solucione el problema. La condena a la corrupción, la vigilancia del ejercicio político y fiscal nos corresponde a todos como ciudadanos. Hoy, 2021, tristemente no es fiscalmente sostenible un Estado social que asegure un mínimo vital para nuestros ciudadanos.